Buenos días. Qué bueno estar en la casa de Dios y especialmente aquí, en la comunidad cristiana Filadelfia. Salude al que tiene al lado, dígale algo bonito del momento, dígale que está bonito, que está simpático, o dígale la verdad que está feo. No, mentiras. Amén. Qué bueno. Y a todos los que están conectados, les decimos bienvenidos también. Yo siempre les diré que los esperamos aquí para que vengan y disfruten de la comunión. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bonito, ¿verdad? Estar juntos y en armonía. Bueno, vienen listos, ¿verdad? ¿O ya están listos? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento que necesitamos para poder asimilar en nuestro corazón la palabra. Seguramente la palabra le va a hablar, le va a exhortar, le va a edificar y lo va a consolar. Porque esos son los tres propósitos de toda palabra, sea enseñanza, predicación, ese debe ser el fin, que nosotros podamos ser edificados, exhortados y consolados. Esos son los tres propósitos que nosotros como predicadores debemos buscar, ¿no? En todo. Y también quiero decirles que mi amada esposa les manda muchos saludos, los ama montononones y pues no puede estar conmigo porque está en La Mesa, Cundinamarca, predicando desde ayer en una iglesia muy bonita, muy pujante, muy bendecida en ese bonito pueblo. Así que saludos de parte de ella. Se nos está acercando el día de nuestro viaje, así que ya hoy yo estoy aquí con ustedes, pero el 19 es el día que vamos a estar los dos compartiendo la palabra y pidiéndoles que oren por nosotros para nuestro viaje por Centroamérica. Vamos a estar en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Ya confirmado, con la ayuda del Señor. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra de Dios. Y de vez en cuando pues echándonos un chapuzón en las playas sobre todo de Costa Rica y Nicaragua. Son playas muy lindas también. Así que ese es el itinerario nuestro. Van a tener motivos de oración. Vamos a dejar todo el programa. Tenemos 4 seminarios. El primero va a ser en Guatemala. Vamos de Guatemala hacia Panamá. El primero va a ser en Guatemala, el segundo en Nicaragua, el tercero en Costa Rica y el último, para cerrar con broche de oro, en Panamá. Son seminarios intensivos, como los que hacemos aquí, pero intensivos, porque solamente son la noche del viernes y todo el día del sábado. Pero eso ya están dando y está súper recontra, hiper, mega, ultra, extra organizado, porque creemos en la parte de orden y organización, planeación, ejecución, control y otras cosas, ¿no? Entonces, quería decirles eso para que estén orando por nosotros. Y gracias por orar. Gracias por el entusiasmo. Gracias porque estamos, como dice la palabra, volando como las águilas. En el nombre del Señor Jesús. Y obviamente esperando resultados
y sobre todo que lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, el tema que vamos a desarrollar para seguir con la temática del fruto del Espíritu es la benignidad. Y yo le he llamado la benignidad en la Biblia. La benignidad. Entonces vamos, como dicen por ahí, a toda, ¿no? En Puerto Rico dicen a la cañona. Entonces, eso quiere decir, vamos rápido, volando. Ya, en el nombre de Jesús. ¿Están listos, verdad? ¿Están listos? Los que están conectados, digan amén, pongan el dedito y vamos a la palabra. Voy a comenzar leyéndoles varios versículos que son la declaración de Pedro y de Pablo. Voy a leer primera de Pedro 2, 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos han gustado la benignidad del Señor? No es lo mismo gustar que degustar. Uno puede degustar y no gustarle lo que degustó, pero cuando uno gusta de algo, lo disfruta, ¿no? Y se sacia de ello. Entonces, cuando nosotros conocimos al Señor en ese encuentro que propició Dios, el Eterno, gracias a Dios que fue el plan de Dios. Si hubiera sido el plan nuestro, hubiera fracasado, pero fue el plan de Dios, el diseño de Dios, por amor a las multitudes, a su creación, a su máxima creación. Entonces, cuando nosotros degustamos y gustamos de la palabra, de la benignidad de Dios, nos quedamos ahí para seguir disfrutando de ello. ¿Cuántos lo creen así? Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto es el resultado de todo lo anterior, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Esa es la expresión de la benignidad del Señor en nuestros corazones. Entonces ahora vamos a mirar qué es benignidad. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de una característica con la que todo ser humano nace. Todo ser humano nace con benignidad. Porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando entendemos esa palabra de cómo fuimos creados, de dónde venimos, y tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y cuál es el destino de Dios para nosotros, entonces entendemos que Dios tuvo mucha benignidad por nosotros y nacimos con esa benignidad. Todas las características del fruto del Espíritu naturales vinieron con nosotros, fue un paquete completo. Dios no hizo una parte y luego la otra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que nosotros estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo completos. La palabra benignidad viene del latín benignus, compuesto por los vocablos
bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. O sea, nacimos siendo buenos. Todo ser humano nació en estado de inocencia. Llega un momento en la vida del ser humano, no se ha comprobado totalmente en qué momento, a qué edad. Se cree que entre los 6 y los 7, 8 años, el ser humano, el hombre y obviamente la mujer, toman conciencia de su entorno, toman conciencia de quién es, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes conforman la familia natural, sistémica. ¿Sabe uno qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Para qué y por qué lo está haciendo? Uno toma conciencia, o sea que pasa del estado de inocencia al estado de conciencia. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ser conscientes de nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino. Por eso el ser humano se preocupa por sí mismo, se prepara para la vida, estudia, aprende un arte, un oficio, aprende a luchar en las avenidas de la vida, que a veces parecen autopistas impresionantes e interminables y llenas de vehículos con personas. Comienza uno a tener conciencia de todo. Cuando leemos Gálatas 5, 22 y 23, en la Reina Valera 60, encontramos que benignidad forma parte de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Pero este pasaje misteriosamente no nos describe el significado real de cada uno. Tenemos que estudiar otros versículos, otros pasajes, ir al diccionario, encontrar que esas características del fruto del Espíritu y otras que no están ahí, pero que podrían ser parte de esa gran lista, como es la justicia, el dominio propio, el valor, la valentía, gracia, equidad y otras más, encontramos que podrían ser parte de ese gran listado, que hace que nosotros vivamos una vida naturalmente sobrenatural en este mundo de tanta maldad, de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta corrupción. Uno se asombra cuando conoce la historia de los que han manejado y manejan y quieren manejar los destinos de una nación, porque encuentra que son personas que por no tener a Jesús, la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y por no tener la revelación ni tener la experiencia de un nuevo nacimiento, pues son seres naturales y son personas que en cualquier momento pueden cambiar. El ser humano es impredecible. Hoy puede estar creyendo una cosa y mañana otra, por influencia, por meterse en las redes sociales. Hoy en día es fácil estudiar, es fácil aprender, desaprender, es fácil conocer la vida. A mí me están viendo seguramente en muchas partes, no solo en Colombia, en muchos otros países. Están escuchándome y seguramente van a hacer un juicio, una evaluación de lo que estoy diciendo. Algunos van a chocar tal vez con algunos postulados que yo voy a decir o que ya estoy diciendo. En fin, van a estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin. Y eso a mí no me mueve el piso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y porque yo sé en quién he creído. Y porque yo la tengo clara con relación a la palabra de Dios. Yo le decía a alguien esta mañana que a mí no me van a mover de los principios y valores de la palabra. Que yo lo que yo escuche
y que no esté respaldado por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, pues no lo voy a aceptar. Y que los estilos de vida de cada persona que pretende algo en la vida y que puede afectar mi vida como ciudadano, no lo voy a aceptar. Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Porque yo tengo claro que mi manual de vida, mi código de vida, mis principios de vida, se llama la Biblia, la palabra de Dios. Así que yo, haciendo un paréntesis, les motivo en el nombre del Señor Jesús a que lean la Biblia todos los días. Esto es como alimentarse mañana, mediodía y tarde y noche del alimento que me da vida, que me nutre, que me alimenta. Igualmente yo debo alimentarme de la palabra de Dios porque nosotros somos seres espirituales. Entonces debemos alimentarnos de la palabra. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y a veces tendemos a adulterar, a fornicar, espiritualmente hablando, en la palabra o con la palabra. Si un hombre le es infiel a su esposa, está adulterando sus promesas en el altar. Está haciendo caso omiso a lo que él voluntariamente, espontáneamente y determinado declaró en un altar. Haya sido en un lugar lujoso, sencillo, en el campo, pero hizo una declaración. Y las palabras me atan. Yo me vuelvo esclavo de mis palabras. Y si usted dice que ama a esa persona, la respeta, la honra, la cuida, la protege, le es fiel, nunca en la vida le va a ser infiel. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa, ni ella a mí, porque un día declaramos públicamente que yo sería solo para ella y que ella sería solo para mí, que yo me guardaría solo para ella y ella se guardaría solo para mí. Por eso en nuestra tarjeta de invitación nosotros escribimos el uno para el otro y los dos para Dios. Pero hay hombres, hay mujeres que se olvidan de sus promesas, de sus palabras, y ahí pierden. Entonces, volvamos a lo que estamos aquí discutiendo con relación a la benignidad. La benignidad es el resultado de un encuentro con Dios. La benignidad no como un fruto del alma, de la carne, porque ese también es fruto del alma, de la carne, ¿no? Sino como un fruto del Espíritu, como una característica del fruto del Espíritu. Entonces, cuando se une la benignidad intrínseca, innata en el ser humano que nace ahí con el hombre, con la benignidad del Espíritu, que viene de Dios directamente como un don, como un regalo de Dios, y la administramos de manera correcta, usando correctamente el libre albedrío, entonces podremos decir que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que somos un ejemplo a seguir, que somos discípulos de Jesús, que somos hijos de Dios, no simples creyentes. En las iglesias hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. El creyente no es discípulo, el discípulo es creyente y es discípulo y vive como tal. Eso queda claro, ¿cierto? Hay algunas versiones de la Biblia que para hablar de benignidad usan la palabra bondad. Lo que pasa es que bondad y benignidad van de la mano, son como hermanas siameses, van bien unidas. Aunque estudiando sobre el fruto del Espíritu yo encontré que el fundamento de todas las demás características es el amor. ¿Sabe por qué es el amor? Porque Dios es amor. O sea, ¿quién es el fundamento de ese estilo de vida? Dios.
Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, y de ahí, unidas todos, hacen que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podamos vivir una vida de benignidad en este caso, de benignidad. Pero podríamos decir que bondad es un sinónimo de benignidad. Otros usan la palabra amabilidad. Otros hablan de gentileza. El diccionario solo nos dice que alguien es benigno, es afable, es benévolo, es piadoso, es gentil, es generoso, en fin. La benignidad es la quinta cualidad o característica del fruto del Espíritu Santo, que expresa, mire qué bonito, la benignidad expresa el plan redentor de Dios. Ahí está resumido el plan redentor de Dios. Jesús voluntariamente decidió morir en la cruz del Calvario, no como juez para juzgar al mundo, sino como cordero para dar su vida por el mundo, voluntariamente. No vino como juez, vino como cordero. Dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuál era el propósito de Jesús al morir en la cruz? Muchos lo ven como un mártir, lo máximo en martirio, ¿no? Muchos lo ven como un gran ejemplo de dar la vida por otros. Muchos lo ven con lástima. Cuando yo era niño y adolescente, yo veía las películas de Jesús y yo lloraba y yo decía, ay, si yo pudiera estar ahí en esa película para defenderlo. Esa era mi óptica de esa película o de esas películas. Y yo vi a mucha gente, sobre todo mujeres porque son más sentimentales, más emotivas y más expresivas, llorando por Jesús, muriendo en la cruz. Y todas las veces que ve uno o que yo veía esas películas, uno como que se conmueve, se llena de compasión, de tristeza, al ver a Jesús. Pobrecito Jesús, ay, no quiero ver cómo lo agarran, ¿no? ¿Para qué va a ir al cine si no quiere ver? Pues no vaya, si no quiere ver. Entonces, esa es religiosidad. Yo pude entender la magnitud del sacrificio de Jesús cuando yo conocí a Jesús. ¿Aló? Cuando yo conocí a Jesús. Antes no. Entonces, yo digo, Jesús no está esperando que lo veamos como el mártir, como el sufrido, el pobrecito, el ay, 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 cómo sufre Jesús. No, porque Jesús voluntariamente, él sabía que iba a morir. Y ahí hubo un juicio. Eso es interesante porque cuando leemos la Biblia y dice que el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y el único que nos puede convencer de que la Biblia es la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No hay otro. Por eso yo he aprendido a través de los años como pastor que yo no puedo cambiar a nadie, que yo no puedo convencer a nadie, que yo puedo poner una lista de no y sí ahí en la puerta para que usted se someta, pero el único que puede hacer que de toda esa lista, si es que toda está correcta, porque según mi óptica eso es, pero según la óptica de Dios y de la palabra, tal vez muchas cosas de esas que yo puse ahí, escribí ahí, no son. Entonces yo no me tengo que volver un pastor ¿cómo se dice? Regañador, regañador, regañente. Bueno, eso que ustedes están pensando. Aló, escriban ahí lo que ustedes creen, porque yo también necesito aprender lo que ustedes piensan. Bueno, un pastor ahí con un palo, con una vara, a ver quién se equivoca, quién llega de tal forma, quién habla de tal manera, ¿sí? Un dictador,
Aquí yo tengo la revelación y usted tiene que hacer lo que yo le digo porque yo soy el pastor de esta iglesia. El intocable, el que peque y bueno, pecó el pastor, pues hay que perdonarlo y sigue, vuelve y juega y se vuelve un círculo vicioso porque hay momentos en la vida que una persona puede cometer un pecado, pero se arrepiente de verdad y sigue adelante. Lo apoyamos, lo restauramos, lo ayudamos y siga adelante. Para por un momento de hacer lo que estaba haciendo, por testimonio, por ejemplo y por respeto a la palabra. Y si se deja restaurar, se deja ayudar, lo ponemos a que siga su ministerio, su trabajo en la iglesia. En fin. Entonces, cuando la benignidad, Jesús, porque Jesús es la benignidad manifestada, el Dios benigno manifestado en Jesús, el Hijo de Dios, que vino voluntariamente a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque estábamos separados de Él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo y que también hemos recibido la benignidad como una cualidad del fruto del Espíritu Santo, porque solo naciendo de nuevo se puede recibir la cualidad de la benignidad como fruto, como cualidad del fruto del Espíritu Santo. Ahora que somos perdonados, podemos amarnos unos a otros. Mire qué bonito. Podemos aceptarnos tal como somos. Podemos bendecirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Podemos perdonar a quien nos haya ofendido. Podemos soportar al débil, ayudar al necesitado. O sea, ser Cristos en nuestra naturaleza humana. Porque Cristo viene de ungido. O sea que somos los ungidos de Jesús, del Señor. Ungidos por el Espíritu Santo. Y podemos decir, como dijo Pablo en Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué debo hacer yo si alguien me ofende? Perdonarlo, pero pedirle perdón, porque es el ofendido el que pide perdón, no el ofensor. Si el ofensor no hace lo que la palabra le enseña, es asunto de él, su responsabilidad es con Dios, pero yo cumplo con la palabra de pedir perdón y perdonar a quien me haya ofendido. ¿Está claro eso, verdad? Ahora, mire qué bonito los beneficios, rápido. Los beneficios de la benignidad, del haber tenido ese encuentro con Dios, el Dios benigno. La benignidad en la Biblia se refiere a ser ejemplo de comportamiento como hijo de Dios, que proclama el amor de Dios, la gracia de Dios. Si alguien me trae agua, le agradezco, estoy seco. Alguien me prometió agua, lo perdono. No me... Es un acto de amor, ¿no? Es que estoy seco. ¿Veis? Se va a caer, se va a caer. Perdón. Vamos con el tema, la benignidad. La benignidad es gracia, es bondad, es compasión. ¿Con quién? ¿Conmigo mismo? Claro que es fácil tener compasión conmigo mismo. Es fácil tener bondad, ser generoso, ser amable, gracioso, saludar con alegría, con abrazo. A mí me gusta saludar, se han dado cuenta, ¿verdad? Eso no es de ahora, siempre he sido así. Yo soy un pastor besón y abrazón. ¿Qué culpa? Yo soy así. Y eso sí quiero tenerlo siempre. No grosero, no patán, pero sí lo otro. Entonces, son actos de compasión, valores y principios de un discípulo de Jesús. Es una vida íntegra, madura, o sea, perfecta, de muy buen comportamiento y como resultado de ser benigno, también somos amables, gentiles, bondadosos, enseñables. Eso es importante, ser enseñable, moldeable.
Un marido no enseñable es un marido tóxico. O una mujer, una esposa no enseñable, no moldeable, es tóxica. Si usted sabe que lo que está diciendo y haciendo no es correcto, no agrada a Dios, no bendice y no cambia, usted es 2 veces, 3 veces, 4 veces, 20 veces cabezón. Tolerante, comprensivo y muchas más. Los sinónimos de benignidad: benevolencia, complacencia, humanidad, afabilidad, piadoso, templado, apacible, manso, no menso, manso, determinado, decidido. Si la tiene clara, vaya con lo que usted tiene claro y siga los valores y los principios de la palabra y sea un buen discípulo de Jesús. Esos son los sinónimos. Los antónimos son malignidad, desapacible, duro, crudo, patán, necio, grosero, iracundo, todo el fruto de la carne, celoso, malgeniado, todo lo demás. Yo no quiero ser eso. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted sí quiere. Ah, pues como pregunté que cuántos dicen amén. Mire, ¿qué sucede cuando nosotros somos benignos? Experimentamos a Jesús y las manifestaciones sobrenaturales de Jesús. Nos vestimos pues de benignidad, dice Pablo en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Somos aceptos de Dios Padre. Dios nos acepta como estamos en la condición que hemos vivido, pero nos promete un cambio en nuestra vida. No es un cambio natural. No es que usted se va a volver rico porque se volvió cristiano y hijo de Dios y discípulo de Jesús. No, eso es consecuencia de nuestra fidelidad y de nuestro trabajo, de nuestra buena mayordomía. Pero nos volvemos hijos de Dios. ¿Qué le parece? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo nos resucitó a nosotros del pecado de muerte a una vida de gracia, de amor, de santidad, de integridad. O sea, de odio a amor, de malos a buenos, de tristes a alegres. Y todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene virtud, todo, dice Filipenses 4:8. Somos creyentes en Cristo, porque confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué le parece? Romanos 10:9 y 10. Cuando nuestros familiares, amigos y conocidos ven estas actitudes en nosotros, serán tierra fértil para sembrar en ellos la palabra de Dios. Mire, usted no necesita, mire, yo estoy cambiando, sinceramente. Cuando yo estoy evangelizando, yo no me pongo a hablar de política, ni de deporte, ni nada. Yo le hablo de la palabra, porque es la palabra la que se va a revelar en esa persona y la que la va a usar y que va a usar el Espíritu Santo para que esa persona se mire a sí mismo y vea que el gran pecado del ser humano no digo que no sea pecado, pero no es el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, etcétera, que es pecado ante Dios, claro, y eso no es bueno que nosotros seamos esclavos de ello. Pero el más grande pecado del ser humano es rechazar a Jesús. Jesús dijo: el que me oye a mí, oye a mi Padre. El que me ve a mí, ha visto a mi Padre. El que me rechaza a mí, rechaza a mi Padre. O sea, rechazar a Jesús es un pecado muy grande, porque de ahí pende la eternidad de cada ser humano, la salvación. Entonces, la benignidad produce en nosotros un testimonio de vida que hace que la tierra de esos amigos, familiares, etcétera, se vuelva fértil para el evangelio. No es predicarles lo malo que hacen, porque ellos ya saben lo que están haciendo, sea bueno o malo. Es predicarles la palabra de Dios para que el Espíritu Santo use la palabra y que con la palabra frente a ellos, llena de amor, de misericordia, de gracia, de identidad, de propósito y de destino, lo lleve a convencerse de que ellos son también aptos para el reino de Dios, porque vienen del Dios que me creó a mí también, porque fueron hechos también como yo, a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es atacar la persona ni lo que la persona hace, es guiarlo
con la verdad de la palabra de Dios a Jesús, y que el Espíritu Santo sea el que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso es más amplio, pero de pecado por cuanto la palabra los confronta y reconocen que su vida está separada de Dios y que la única forma de ser salvos es conociendo la verdad, que es Jesús, el Hijo de Dios, quien dijo: yo soy la verdad. De juicio, porque Jesús cargó el juicio que debíamos cargar nosotros, y voluntariamente Él en la cruz murió por amor a nosotros. O sea, el juicio que tú y yo merecíamos lo llevó Jesús por nuestros pecados, y no había otro ser, no había otra forma, porque el único justo, el único perfecto, el único que fue tentado en todo sin pecar fue Jesús. Era el único apto para morir en la cruz del Calvario como el cordero inmolado por amor a nosotros. De justicia, sí, porque el Señor justo, al morir en la cruz del Calvario, no quedó muerto, no quedó en el sepulcro, sino que por ser justo, sin pecado, sin culpa, por amor a nosotros, Él, por la justicia de Dios operando en Él, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre para interceder por la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Que también cuando nosotros recibimos la benignidad, pues, hombre, somos bendecidos con paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Somos bendecidos con el fruto del Espíritu Santo. Somos bendecidos con gozo, con alegría, con hermandad, porque somos hermanos en Cristo y nos reunimos en armonía. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Conclusión. La frase clave en Lucas 6:35 es: porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Imagínense que Dios es benigno para con los ingratos y los malos. Usted dirá: pero ¿y por qué debería ser benigno conmigo, que soy justo? Precisamente por ser justo, usted, justificado en Cristo, no necesita que el Señor declare su benignidad sobre usted, porque usted ya no es malo, ni ingrato, ni injusto, ni perverso, ni corrupto, ni quiere tener un puesto político para robar, ni quiere robarle a su patrón. Déjeme decirle que si usted saca de su oficina un lápiz, un papel, algo para su beneficio o de su hijo que está estudiando, usted está enseñándole a su hijo a ser corrupto. La corrupción comienza en casa. Cuando el papá le dice al hijo: si es para mí, di que no estoy. Cuando el esposo manda a la esposa a enfrentar lo que él debe enfrentar, sus responsabilidades como la cabeza del hogar. Entonces ahí comenzó la corrupción. Nosotros criticamos de arriba para abajo, critiquemos desde la raíz hasta la cabeza, en el buen sentido de la palabra. Y no peleemos por conceptos, por ideas, por dogmas, por ideologías, por deporte, por que soy hincha de este o de aquel. Y no nos quejemos porque este hermano que se sienta al lado mío es más próspero, tiene mejor estilo de vida en cuanto a economía, a finanzas, a negocios, a trabajo, que yo. Es que él hizo lo suyo y logró tener una base económica para su sostenimiento y el de su familia. Quizás los años pasaron y nosotros no hicimos nada por tener una base, un fundamento, no solo espiritual, también económico. Por eso yo ahora entiendo que yo debo ser fiel en mis diezmos y ofrendas. Yo debo respaldar la obra de Dios con finanzas. Pero a mí el ser fiel en diezmos y ofrendas no me salva. Porque entonces estaríamos aplicando el concepto de ser salvos por obras. A mí me salva ser fiel a Dios y a su palabra. Pero como me decía alguien esa mañana, pero como consecuencia de ese amor, de ese encuentro con Jesús, de haber entendido que el Señor es mi Salvador y que no hay nada fuera de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él,
que no es la obra la que me salva, que no es el diezmo, la ofrenda lo que me salva, que no es hacer cosas en la iglesia, en el templo, de ser servicial en la casa de Dios. Eso es consecuencia de lo que yo soy en Cristo, pero eso no me salva. Al infierno van a ir a parar muchos que hasta fueron predicadores, la Biblia lo dice, que me dirán: Señor, yo hice esto y aquello, sané enfermos, resucité muertos. Pero el Señor les dirá: malditos, hacedores de maldad, apartaos de mí, nunca os conocí. Hay mucha gente que puede estar haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Entonces, ¿qué les invito yo? A tener claro que la benignidad consiste en amar aún hasta a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¡Wow! ¿Sería usted capaz de hacerlo? Si tiene sed, dale de beber. ¿Sería usted capaz de hacerlo? Perdonar a quien le haya hecho una maldad terrible. Yo he perdonado a mucha gente. Y lo he hecho por el bien mío. Porque él tendrá que actuar por el bien suyo, por su bien. Pero yo perdono por mi bien. Yo amo por mi bien. Yo bendigo por mi bien. O sea, todo lo que yo hago, lo hago por mi bien. Porque soy yo el que le voy a dar cuentas a Dios. Aún aquellos que nos abandonaron cuando le dimos todo. Yo pregunto: ¿qué les hice? Entonces yo no los volví a saludar porque no me saludan. Pero a veces yo pienso, hoy precisamente estaba pensando en unas 2 o 3 personas. Pues si voy a escribirle, voy a llamarlo, quiero decirle que vamos a tomarnos un café y a recordar nada, sino a amarnos. A decir: mira, quería estar contigo, compartir este rato. Que tal no, mira, yo no quiero hablar nada de eso contigo. Yo ya eso lo tengo enterrado. Ese pasado no existe para mí. Benignidad. ¿Cuántos de verdad quieren abrazar al benigno de benignos, al Dios eterno, al Señor Jesús? Pónganse en pie, por favor. Y vamos a abrazar a Jesús. Él es la benignidad. Él es el Dios benigno. Dios nos ayude. Dígale al que tiene al lado: yo quiero orar por ti, para que Dios te ayude a ser benigno. Miren, ¿sabe qué, hermanos? Leyendo yo sobre la benignidad, entendí lo que dicen los médicos. ¿Usted ha oído esta frase? Cuando le hacen un examen a la persona y dicen: tranquilo, le dicen, no se afane, no se preocupe, que este tumor es benigno. ¿Sabe qué quiere decir? Este tumor no le va a hacer daño en exceso, como le haría daño un tumor maligno. Entonces yo quiero decirles: Dios es benigno y Dios no le hace daño a nadie. Y quiero decirle que si alguien le ha hecho algo a usted, lo ha tratado mal, lo ha juzgado, lo ha traicionado, lo ha rechazado, no fue a usted, fue al que está en usted. Y esa persona se la va a tener que ver con el que esté en usted. ¿Recuerda cuando el Señor le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él perseguía era la iglesia. Pero ¿por qué le dijo Jesús: ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y si nos persiguen a nosotros, nos rechazan a nosotros, niegan al que está en nosotros, niegan y aborrecen al que vive en nosotros, no están negando, no nos están negando a nosotros solamente, rechazando a nosotros, están rechazando al que está en nosotros. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Los vamos a maldecir? ¿Los vamos a mandar al infierno? No, a mí Dios no me mandó a maldecir a nadie. Los vamos a amar y por lo menos vamos a orar por ellos. Yo oro por personas que nos hicieron daño en el pasado y los bendigo. Y a algunos que han necesitado un favor, y Ana Ruth, que está aquí, lo sabe, estuvo muy cerca de nosotros, como contadora de la iglesia. Margarita, que creo que está todavía por ahí, sabe, como secretaria. Albita, que fue casi 12 años secretaria nuestra.
del Consejo Pastoral, los pastores Camilo y May, saben que nosotros, a aquellos que nos hicieron algo, los amamos porque los perdonamos de verdad, de corazón, y hasta les hemos hecho algún favor que han necesitado. Porque el perdón debe ser genuino, real. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Es la mejor manera de predicar el evangelio. De aquí en adelante, mire, si podemos, bueno, no les prometo, no quiero prometer, pero les voy a compartir en algún momento, me gustaría hacerlo con el liderazgo cuando volvamos, enseñarle el verdadero evangelismo y evangelización. Porque evangelismo y evangelización son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Y a veces hemos evangelizado mal. Y con todo y eso, Dios ha sido misericordioso y hay gente que se ha convertido. Levante sus manitos y dígale: Señor, yo quiero ser benigno. Yo quiero fluir en el fruto de tu espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, etc. Ayúdame, Espíritu Santo. Dígale: ayúdame, Señor. Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a dar de beber al enemigo, darle de comer. Ayúdame, Señor, no solo al que sé que me puede ayudar a futuro, al que me puede dar un plato con comida, Señor, un mercado, no. También al que no puede. Ayúdanos, Señor, a ser benignos. Dígale: Señor, ayúdame a ser benigno. Yo quiero tu benignidad. Dígale: Señor, ahora que yo voy a tomar la cena, Señor, ayúdame. Perdóname si he sido diferente a lo que dice tu palabra, a tus principios, a tus valores. Ayúdame. Y, Señor, ayúdame, dame el valor necesario para ir a la persona que me hirió, que me ofendió, que me traicionó, que me defraudó, y pedirle perdón por haber permitido que me hiciera daño. Tal vez por haber confiado en demasía, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no quiere decir que no confiemos en nadie, es que tengamos un equilibrio y que sepamos elegir las personas, no discriminando a nadie, pero sí elegir, porque hay personas que son puestas para propósito de proceso, pero hay otras que son puestas en nuestra vida para propósito de destino. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque me amas. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios con alegría. Suelte la tristeza, suelte aquello que le agobia. Dice el escritor a los Hebreos, dice Pablo, creo que fue Pablo, dice, desechando todo pecado que nos asedia y corriendo la carrera que tengo por delante. También dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tú que estás ahí conectado a través de Facebook, tú que estás ahí conectado, háblale a Dios, dile: Señor, si vas manejando, si puedes parar, parquéate y dile: Señor, ayúdame. Yo quiero fluir en el fruto de tu espíritu. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero caminar en rectitud. Dile: Señor, examíname. Pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, enséñame tu palabra. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios, gracias,
porque un día tú me encontraste y tú no me rechazaste con todo y mi pecado. Extendiste tus manos, tus brazos de amor, de misericordia, de benignidad, de perdón, de gracia. Y me dijiste, sígueme, sígueme. Y yo decidí voluntariamente seguirte, Señor. Ayúdame, Dios. Gracias. Transfórmanos. Cámbianos. Queremos ser de verdad, nuevas criaturas. Ayúdame a ser tolerante, paciente, benigno, bondadoso, generoso, calmado, tranquilo. Ayúdame a mirar con tus ojos al débil, al que tiene una vida diferente y cree que está bien. Y aunque yo tal vez esté en lo correcto de poder decirle que no está bien, Señor, que yo espere el momento sabio, prudente, las palabras correctas, la actitud correcta para exhortarlo, edificarlo y consolarlo. Ayúdame, Señor, que cuando predique tu palabra lo haga pensando en el otro, que tenga empatía. Gracias, Señor, gracias, gracias. Yo quiero, manténgase en oración. Yo quiero que levanten la mano los que, bueno, todos podemos tomar la cena, pero si usted no está determinado y decidido a renunciar a algún pecado que lo está controlando, pues yo le sugiero que no tome la cena hasta que no tome la decisión. Usted pudo haber pecado esta mañana, pero si se arrepiente hoy y toma la decisión de nunca más volver a pecar, en ese sentido, tome la cena. Así que los jóvenes hermosos aquí, este caballero ungido del Señor, Juanito, que lo tocamos cuando estaba en la barriga, en la panza, dice un nieto mío, ¿no? Dice, mamá, yo estuve en tu panza. Vamos a tomar la cena, no lo tome todavía, espere el momento. Cuando ya todos lo tengamos, entonces procedemos a tomar y a comer, y a tomar la. Aquí está todo, ¿cierto, Julito? Sí, ya. Sí, porfa. Gracias. Gracias, mi negrita. Sí. Los niños pueden tomar la cena. Los niños, bajo la cobertura de sus papás. Bueno, hay niños que se portan mejor que el papá. Y el niño más bien debería exhortarlo, papá, arrepiéntete. Gracias. No, no se tensionen, esto no es para tensionarse, relájese. Relájese porque aquí no estamos, aquí como acusando a nadie, no. Aquí todos podemos tomar la cena, es responsabilidad de cada uno. Pero sí con conciencia, ¿no? Con conciencia. Ya tiene el pan y el vino, entonces ore. Comience a orar por usted. Y dígale, Señor, bueno, lo que usted sabe, ¿no? Diga lo que usted sabe de usted. Gracias, Señor, te adoramos. Ah, Dios, cuán bueno eres. Gracias. Cuando usted lee Lucas 6:35, va a entender algo bien bonito. Que obedecer todos los mandatos de la palabra tienen su recompensa. Porque dice al final, así será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque el que es benigno para con los ingratos y malos, le es fácil ser benigno consigo mismo. O al revés, el que es benigno consigo mismo, le es fácil ser benigno con los ingratos y los malos. Creo que es como más obvio, ¿no? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La vida cristiana es lo más hermoso, lo más bonito que nos puede pasar. El ser hijo de Dios.
Gracias, Padre, por este pan que representa el cuerpo de Jesús. Gracias, Señor, yo no quiero llorar imaginándote clavado en esa cruz. Ya tú no estás ahí, ni siquiera en el sepulcro. Ya tú no estás ahí, Señor. Yo quiero verte, si es que te puedo imaginar, hablando conmigo de tú a tú, diciéndome cosas que yo necesito oír, que cuando yo lea tu palabra pueda sentir que estás tú hablándome. Señor, si un profeta me viene a decir algo, que sea con base en la palabra y en lo que ya tú me habías dicho antes. No busque a un profeta para que le revele sus dones, sus sueños. No, hermano, usted tiene que tenerla clara. Usted tiene que saber quién es, para qué está aquí en este mundo y hacia dónde va. Y caminar con integridad y santidad en esta tierra. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque la culpa ya fue quitada. Créalo, hermano, no será quitada. Lo que el Señor puede quitar ahorita es el pecado que cometió ayer o antes de ayer o qué sé yo, el pecado no confesado. Pero ya usted es salvo. Si usted le entregó su vida a Jesús y lo aceptó en su corazón y cree que usted fue aceptado por Él, usted no tiene que estar pidiéndole perdón a cada rato para que Dios lo acepte. Ya, somos salvos. Ahora, como salvos debemos vivir una vida como tal. Gracias, Señor. Vamos a comer el pan en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Si puede, dele un aplauso al Señor. Amén.